Jesús. Amén. Amén. Bueno, hoy vamos a trabajar un detallito respecto a cómo tú y yo debemos tomar las decisiones correctas, cómo elegir los valores a luz de Hebreos, ¿ok? Moisés, en Deuteronomio, si quieren buscarlo, Moisés ahí en Deuteronomio capítulo 30, vamos a ver lo que nos dice de Moisés y vamos a aprender cuatro cosas, cuatro decisiones que nos enseña Moisés, que tú y yo debemos tomar para que tengamos un futuro mejor, vamos a decirlo así, para que tengamos un futuro, el futuro que quieres, pues, ¿sí? Entonces vamos a ver sobre eso, ¿ok? Deuteronomio capítulo 30, versos 15 al 16. Yo voy a dar lectura, la mayoría de los textos que voy a usar hoy están en la nueva versión internacional, ¿ok? Y 1, 2 en la nueva traducción viviente. Pero la palabra de Dios dice así, versículo 15. Hoy te doy a elegir, y los que estén usando nueva versión internacional, subrayen la palabra elegir. Hoy te doy a elegir entre la vida y la muerte, entre el bien y el mal. Hoy te ordeno que ames al Señor tu Dios, que andes en sus caminos y que cumplas sus mandamientos, preceptos y leyes. Así vivirás y te multiplicarás, y el Señor tu Dios te bendecirá en la tierra de la que vas a tomar posesión. ¿Ok? Si ustedes ven los capítulos anteriores al capítulo 30 de Deuteronomio, se van a dar cuenta, van a descubrir que ahí Dios habla al pueblo y les dice, ok, ¿qué crees? Aquí está la bendición de ser obediente. Pero luego en otro capítulo dice, bueno, aquí están las consecuencias, la maldición de ser desobediente. Y viene trabajando eso, ¿sí? Dios en el texto, a través del escritor, y entonces en Deuteronomio, capítulo 30, hace como un compendio, ¿no?, de estos capítulos anteriores, y dice estas partes que acabamos de leer. Hoy te doy a elegir. La Reina Valera dice, porque yo te mando hoy que ames al Señor. De hecho dice, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida, el bien y el mal. O sea, es como en el Edén, ¿recuerdan? Cuando los puso en el Edén y les dice, mira, puedes comer de todo lo que hay aquí, excepto de esto. Este es el árbol del bien y del mal, del conocimiento. Entonces comes de todo lo demás, pero de este no le entra. Ahora aquí en Deuteronomio vuelve a poner las cosas y dice, ok, aquí yo les he dado, en la nueva versión internacional, les he dado a elegir. ¿Sabes? El futuro que tú decidas tener, eso Dios te da a elegir. Tú decides cómo terminas esta carrera. Tú decides esta carrera de la vida. Tú decides cómo la vas a terminar. Tú decides. Dios en la nueva versión internacional nos dice, hoy te doy a elegir. Hoy te doy a elegir. Y bien curioso aquí, bien interesante, dice entre la vida y la muerte. ¿Ok? La decisión que tomemos en nuestra vida el día de hoy, no solo desde que aceptaste a Jesús en tu vida, sino a partir de hoy, con esta predicación, a partir de hoy en adelante, los años que Dios nos dé por delante, ¿cuál va a ser tu elección? ¿Vas a elegir vida o vas a elegir muerte? ¿Sí? Seguimos Deuteronomio, capítulo 30, versos 17 al 19, sigo leyendo la nueva versión internacional. Pero si tu corazón, escúchenlo bien, pero si tu corazón se rebela y no obedeces, sino que te desvías para adorar y servir a otros dioses, te advierto hoy que serás destruido sin remedio. Duras palabras. No vivirás mucho tiempo en el territorio que vas a poseer luego de cruzar el Jordán. Verso 19 dice, hoy pongo al cielo y a la tierra por testigos contra ti, de que te he dado, y por eso me gustó la nueva versión internacional, porque dice, porque te he dado a elegir
Así es que, Aranza, hoy Dios te da a elegir, Brenda, Letia, todos nosotros, hoy Dios nos ha dado a elegir, y dice, entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Elige pues la vida, dice la Nueva Versión Internacional. Elige pues la vida para que vivan tú y tus descendientes. Fíjate cómo en este texto también el impacto de tus decisiones van a afectar a futuro a tu gente, no solo a ti, querido hermano y hermana, y esto lo he dicho muchas veces. Las decisiones que tomas hoy en día, cada día, de cualquier tipo, leves, gruesas, gruesísimas, van a impactar a tu familia, van a afectar a tu familia para bien o para mal. No lo digo yo, lo dice la Escritura. Ahora, las decisiones que tomas en este día o de aquí en adelante, pues espero que tomes las mejores decisiones para que éstas afecten tu futuro de manera positiva, y voy a decirle así, tengas el futuro que tú quieres. ¿Ok? Porque si siembras mal, pues vas a cosechar mal. ¿Ok? Entonces, les comento estas 4 decisiones, pero para hablar de ellas, pues vámonos a Hebreos. ¿Les parece? Les dije Hebreos capítulo 11, por favor. Hebreos capítulo 11, verso 23 al 27. Ya vimos lo que nos dice Dios a través de Deuteronomio a nuestra vida. Hoy tienes para elegir. ¿Qué decides? ¿Qué elección vas a tomar el día de hoy? Hebreos 11, 23 hasta el 27. Sigo leyendo la Nueva Versión Internacional. Por la fe, Moisés, recién nacido, fue escogido por sus padres, por sus padres durante 3 meses, porque vieron que era un niño, ¿cómo? Precioso, hermoso, y no tuvieron miedo del edicto del rey, que había que escabecharse a todos los pequeñitos, ¿sale? A todos los recién nacidos, ¿verdad? Había que darles cuello. Y entonces ellos no tuvieron miedo del edicto del rey. Por la fe, Moisés, ya adulto, renunció a ser llamado hijo de la hija del faraón. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar, y escucha para la oreja, a disfrutar de los efímeros placeres del pecado. Consideró que era oprobio por causa del Mesías era una mayor riqueza que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Por la fe salió de Egipto sin tenerle miedo a la ira del rey, pues se mantuvo firme, como si estuviera viendo ¿a quién? Al invisible. ¿Ok? En este pasaje de Hebreos capítulo 11 están estas 4 claves para que tú y yo podamos en la vida ir adelante y que nuestro futuro sea diferente. La primera cosa que tú y yo debemos hacer es rechaza por todas las formas, de todas las maneras, rechaza ser definido por otras personas. Porque siempre alguien quiere definir tu forma de ser. Siempre alguien o algo te va a mover, a empujar a que tú hagas las cosas como ellos quieren. Puede ser tu esposo, puede ser tu esposa, pueden ser en el trabajo, puede ser la escuela, la sociedad, la televisión, el radio, la televisión. Nos están inculcando, nos están empujando, ¿sí?, a hablar, a hacer lo que ellos quieren. Y entonces la gente se va amoldando, la gente se va definiendo en base a lo que la gente a su alrededor lo está empujando. Entonces, ante todas las cosas, querida hermana y hermano, rechaza de manera contundente que otros definan quién vas a ser, qué vas a hacer. ¿Sí? Hebreos 11:24 dice, por la fe Moisés ya adulto renunció ¿a qué? Llamarse hijo de la hija del faraón.
llamarse hijo de la hija de Faraón. Ahora, ¿tú crees que eso fue fácil? No. ¿Tú crees que eso fue, pues no quiero ser tu hija, no quiero ser tu hijo, perdón? ¿Tú crees que eso fue sencillo? Oye, estás en el palacio, ¿no? Tienes todo, tenías un futuro pagado, los mejores maestros, no ibas a ser Faraón, porque pues no, ¿verdad? Ahí estaba el otro, ¿verdad? Pero tenías todo en el palacio como Moisés. Y él, dice la Escritura, por la fe Moisés renunció, ya adulto, renunció a ser llamado hijo de la hija del Faraón. Hay cosas en la vida que te van a atraer, ¿sí? La comodidad, la riqueza, la fama, las cosas efímeras de la vida, pero tan bonitas, ¿verdad? ¿Se han dado cuenta que todo el pecado es bonito? ¿De veras? Por eso está pensando. Oye, imagínate, ¿tú qué crees? Yo sé que ustedes son buenísima onda, bien santos, pero si yo tengo una película bien suave para ver el día de hoy, ¿verdad? Y tengo mis palomitas de mantequilla y mi refresco ahí bien suave, pero tengo en mi mente, pues lee tu Biblia. Oye, o sea, ¿cómo no? ¿Cómo crees? Son de mantequilla. Y es coca, está bien fría. Y la película es la última y es en 3D. Acabo de comprar mi tele 3D. ¿Verdad? ¿Te das cuenta? Pero ve a leer tu Biblia, vete a orar, ve a visitar a alguien. No, pues es que esto está más padre, ¿no? Las cosas efímeras del mundo son más bonitas. Cuando tú prefieres eso, a Dios ya estás tronado. Te está definiendo el mundo. Te está definiendo el mundo. La moda, el vestido, ¿sí? Entonces, rechaza. En el nombre de Jesús rechaza ser definido, que te definan la sociedad o que te definan los de afuera. ¿Ok? Romanos 12:2 dice, en la versión que yo estoy usando, no se amolden. ¿Ok? Y no trajeron ahora, mis hijos diario cargan su plastilina, pero no la trajeron para yo usarla, ¿verdad? Pero amoldarla, ¿no? Hazla como quieras. La Biblia dice, no te hagas como quieren. No te amoldes a este mundo. Vamos a la iglesia, es que está más padre el concierto. Vamos a la iglesia, es que está más padre el campo, el día de campo. Vamos a la iglesia, no es que esto no viene cada año. ¿Sí me explico? Entonces, en este sentido, el mundo te quiere amoldar. Te quiere ir amoldando, encajonando, pero la Biblia dice no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Y lo que hablábamos más temprano, a más te metes en la Biblia, más vas teniendo capacidad de escuchar a Dios y más vas teniendo capacidad de decidir. ¿Sale? Entonces, tenemos una sobrina en Chiapas que sube así que varias ondas, ¿no? En su WhatsApp y tú ves, sube de videos, conciertos, todo, y tú ves a los chavos, ¿no? En el concierto bien suave. En la iglesia ni cantan, ¿no? Te estás amoldando. Pero es tu mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. ¿Sale? Entonces, no dejemos que la gente, que la sociedad, que el mundo que nos rodea nos defina. Porque si tú permites eso, amado hermano, hermana, hoy no lo sientes, pero mañana, o sea, en el futuro, te va a doler, vas a sufrir, ¿vale? Y yo hablaba con mi hijo Isaac en uno de estos días que íbamos a la secundaria, y le digo, ay, me anda fallando mucho mis rodillas. Y le digo, hijo, cuando yo tenía tu edad, la verdad a veces hasta me burlaba de la gente de mi edad. Ay, pues si estás bien joven y todo te duele, ¿no? Y siempre me decían, como te ves me vi, como me ves te verás. Y siempre me decían eso.
Y yo, no, ven, mijito, quítate. Y ya, ¿no? Pasaba para acá y eso y lo otro. Ahora, Isaac, agáchate. ¿No? No es ahorita. La factura no llega ahorita, la factura llega mañana. ¿Ok? Entonces no dejes que el mundo te defina, que el mundo te moldee. No se amolden al mundo actual. Primera de Tesalonicenses 2:4. Pues hablamos como mensajeros aprobados por Dios, a quienes se les confió la buena noticia. Nuestro propósito es agradar a Dios, no a quién. Primera de Tesalonicenses 2:4. No a las personas. La parte más difícil es cuando estás en la adolescencia, ¿no es cierto? Que quieres ser parte del grupo y todos te rechazan. Yo ya les he dicho aquí, les he platicado que siempre en el fútbol se peleaban por mí y siempre pensé que era porque yo era buen jugador. Y siempre decían, no, que juegue contigo, no, contigo, no, contigo. Pues cuál, nadie quería que jugara con ellos. Y yo pensé que era por buen jugador, pero no. ¿Verdad? Y decía, órale, hasta se pelean por mí. Ya cuando creces y tienes conciencia, dices que, pues estos no me querían en su equipo, ¿no? Hoy se llama bullying, creo, ¿verdad? Entonces, dice que nuestro propósito es agradar a Dios. Entonces, cuando hablamos de que tú tienes que elegir seguir a Dios y rechazar que te amolden, que te metan a presión, a su estatus, a su forma, ¿verdad? No debes hacerlo hacia las personas. El asunto es cuando tú empiezas a querer agradar a la gente, obvio, has dejado a Dios totalmente a un lado. ¿Sale? Has dejado a Dios a un lado. Aunque tú vengas y me digas que diario oras y que lees tu Biblia y todo ese rollo, Dios no ha impactado tu corazón. Y tú ya has tomado una decisión. Moisés decidió decir, bye bye, reino, imperio, imagínate, el imperio egipcio. Y decir adiós, chicos. Porque ¿cuál era la otra opción de Moisés? ¿Cuál era la otra opción de Moisés si no era ser hijo de la hija del rey, del faraón? Su otra opción era ser humilde, pobre, apestar a borrego, a campo, con los pies cuarteados por la tierra, a dormir en el suelo en un petate, a bañarse cada que encontrara agua, padecer hambre. Esa era su otra opción. Sin embargo, él la decidió. Él la eligió. Y eso es algo que aprendemos. La Biblia dice que debemos aprender de los grandes hombres de la fe, ¿verdad? Ok, Jeremías 29. Termino de leer 1 Tesalonicenses. Dice, nuestro propósito es agradar a Dios, no a las personas. Solamente Él, o sea Dios, examina las intenciones de nuestro corazón. Y esto me encanta, porque cuando yo la estoy regando y me quiero justificar con ustedes, puedo hacer lo que quiera y les puedo lavar el coco a ustedes, ¿sí? Y justificar mi pecado y todo lo malo que soy, ¿verdad? Y lo puedo hacer, porque ustedes no son Dios y les puedo ver la cara. Sin embargo, no le podemos ver la cara a Dios, porque dice la Escritura aquí que Él conoce lo profundo de tu corazón. Dice, conoce las intenciones de tu corazón. ¿Por qué lo estás haciendo? Ay, puedes justificarte, bien. No. Oye, ¿por qué haces esto? No, hermano, es que voy a ir acá, voy a ir allá y puede ser. Ah, está bien, pero Dios te está hablando. A mí me puedes ver la cara, pero a Dios no. Y Dios conoce las intenciones de tu corazón. Así es que no permitas que el mundo te amolde. Jeremías 29:11. Porque yo sé muy bien los planes. ¿Quién es el que sabe los planes que tiene para ti? Dios. Yo sé muy bien los planes que tengo para ti, dice Dios. Planes de bienestar y no de calamidad. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darte un futuro y una esperanza. México hoy no tiene ni futuro ni esperanza. México hoy, si lo ves así, no le ves pies ni cabeza. Ya llevamos varios sexenios esperando que esto sea diferente.
¿Qué es lo que necesita México? México necesita a Cristo. Amén. Y fíjate, voy a decirte esto, México no necesita políticos cristianos. No. Porque yo no creo que eso sea una buena combinación. No. ¿Sale? Yo no creo, o te pudres o te pudres, ahí yo no sé, ¿no? Y los hermanos que vean este video en Latinoamérica van a decir, no, sí, y tienes razón, porque allá sí tienen políticos cristianos y son de lo peor. Son peores que los del mundo. ¿Sale? ¿Qué es lo que necesita Cristo? ¿Qué es lo que necesita, México? Necesita hombres y mujeres como tú y como yo. ¿Sí? Hombres y mujeres como tú y como yo, que aman al Señor, que no se dejan amoldar por el mundo, que van pensando en un futuro, ¿verdad? Y que viven con los valores del reino. Eso es lo que necesita México. Gente valiente que viva con los valores de Cristo, con los valores de Dios, que no se deje amoldar al mundo. Nos quejamos en la iglesia de que hay corrupción. Ok, ¿cuántos corruptos hay aquí? ¿Hacemos un cáliz? ¿Hacemos un cáliz? Por ejemplo, ¿cuántos le dicen a su hijo, o le decían a su hijo, los que ya tienen hijos grandes, ¿verdad? Ándale, estudia y te llevo al cine, estudia y haz esto, estudia y te doy, estudia y te doy. ¿Te dicen eso? Eso es soborno. Eso es soborno. Pórtate bien, ve a limpiar los trastes, limpia tu cuarto y te doy de desayunar, lo que sea, no necesariamente dinero. Eso es corrupción, eso es soborno. Eso es soborno. ¿Sale? Entonces te das cuenta, la iglesia necesitamos no dejarnos ser amoldados por el mundo. Y necesitamos tener otros valores, y estos deben de ser los valores de Dios. Entonces, número uno, rechaza ante todo que el mundo te amolde. Me dicen mis hijos, los más pequeñitos, me dicen, papá, si hago, los otros ya se la saben, ¿verdad? Pero papá, si hago esto, ¿me das? Lo haces y no te doy, chaval. Y menos porque eres mi sobornado. Claro. ¿Vale? Entonces, en este sentido, nosotros necesitamos, dice Dios, ahora la gente, cuando hablamos de no amoldarnos al mundo, es porque queremos caerle bien a la gente. Por eso el estatus, ¿no? La vestimenta. Yo puro, quién sabe qué uso, pero, ¿verdad? Y el Cardán, y no sé ni sé de marcas, ¿verdad? Pero por eso la gente se viste como se viste, anda como anda, habla como habla. ¿No? Es que acá en el trabajo todos visten así, todos comen así, todos hacen así, pues tengo que ser así. ¿Quién dice eso? Te estás amoldando al mundo, no a Dios. Estás pensando en lo que las personas dicen, no en lo que Dios dice. Y Dios dice, yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, que son de bien, no de mal. Y dice que te van a dar un futuro y una esperanza. Una hermanita en el WhatsApp de Un Nuevo Día puso, ¿no? Ayer o hoy creo, oren por tal persona porque después de 25 años de trabajo la despidieron. Esa hermanita es la que andan despidiendo desde hace 2 años, que está en Nuevo Día, 1 año, ¿no? Que está en Nuevo Día, es la que andan despidiendo y no despiden, mejor despidieron a la 25 años. ¿Vale? Tu marido no es seguro. Se puede morir. Tu esposa no es segura. Tus padres no tienes la seguridad de tus padres, se van a morir. O sea, la chamba la pierdes. El trabajo lo pierdes. O sea, estas cosas no son seguras. Por eso dice Dios, yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes que son de bien, de bienestar. Y estos te van a dar un futuro y una esperanza. La esperanza no es morena. ¿Vale? No estoy haciendo proselitismo. La esperanza no es morena. Me puedes votar por quien tú quieras. Es tu derecho, tu responsabilidad, tu obligación. Sí, pero la esperanza es Cristo en los mexicanos. La esperanza es Cristo en ti. La esperanza es Cristo en ti. Que Cristo transforme, te amolde a su imagen, con sus valores, con su carácter. Y entonces este mexicano, dotado de los valores de Dios, sale al mundo para contaminarlo de manera positiva, para inyectarlo, para sanearlo. Y empiezas con la gente que está a tu alrededor. Entonces, la otra cosa, o la número 2,
que debes hacer. Estas son cosas que aprendemos de Moisés. ¿Ok? Número 1, rechaza. Moisés rechazó ser hijo de la hija de Faraón. Dijo, me voy con mi mamá. ¿No? Me voy con mi mamá y con mi papá. No tienen lana, no esto, no lo otro, me voy con ellos. No te estoy diciendo que tomes votos nazarenos y te rapes la cabeza y te vayas ahí al cerro como monje, ¿no? No estoy hablando de eso. Pero rechaza ser amoldado al mundo. Sí. Ahora, decide a corto plazo. Eso es algo importante que debes hacer. Decidir a corto plazo para que obtengas el recurso o la bendición o el futuro a largo plazo. Así es la vida. Si tú no decides bien a corto plazo, en el futuro vamos a pagar las consecuencias. Un ejemplo concreto conmigo. ¿Sí? Yo tenía mi seguro. Cuando yo trabajaba, estaba asegurado, todo el rollo. Venimos a la iglesia, empezamos a trabajar el tiempo completo y nos eliminan el seguro en la iglesia. ¿Sale? Y ya no hay seguro. Y tú amas al Señor y le sirves y le buscas y todo el rollo. Y le sirves y todo. Pasan 20 años, estás sirviendo y es cuando te das cuenta que tomaste una mala decisión. No en el servir al Señor, sino, híjole, debí haber seguido cotizando, por ejemplo. No en dejar de servir al Señor. Pero te das cuenta, esa mala decisión que tomé ahí, en el futuro te impacta. ¿Por qué? Porque entonces ahora tú ya no tienes, ¿cómo se llama eso? Seguro social. Ni sé cómo se llama, ¿no? Cuando te vas, tu retiro, tu pensión. Ni sé cómo se llama. ¿No? Pero te das cuenta, las decisiones que tomas al principio en tu vida van a afectar tu futuro. Le digo a mi hijo, tienes que ponerte a trabajar, hijo. Y él estaba súper emocionado porque yo le hablaba de estas cosas. Y dice, papá, ya empecé a cotizar en el seguro, ¿no? Y se salió de chamba porque fue temporal. Y luego ya se volvió a meter en otra chamba y está contento ahí, ¿no? Pero empiezas, siembras ahorita, vas trabajando, en el futuro Dios te recompensa. No es que no haces nada y luego quieres bien, pues está difícil. Está complicado, ¿sale? Entonces hay que tomar decisiones a corto plazo para que tú y yo podamos obtener las ganancias a largo plazo. Si tú no le inviertes a tiempo, vamos a pagar las consecuencias en el futuro. Lo mismo es con la alimentación y con todo en la vida, ¿sí? Hebreos 11:25 dice que Moisés prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los efímeros placeres del pecado. El día de ayer mi esposa se fue a un funeral de un señor grandecito como yo, ¿verdad? Que conoció en su infancia. Se murió el cuate. ¿Por qué se murió? Exceso de jarra. ¿Sale? Tomó demasiado, 3 días tomando y al cuarto su vaso con agua. Se fue al hospital, adiós, se murió. ¿Sí? ¿Cuál es el lema de él? Y me decía mi esposa, lo triste con esto es que en el funeral todos sus hermanos llevaban 3 días tomando. Desde que se murió el cuate 2 días de velorio y ayer. 3 días tomando, todos sus hermanos. ¿Y cuál es la filosofía de esa familia? ¿Cuál es la filosofía de esos hombres? Es disfruta la vida ahorita. Aprovecha la vida. ¿No? A las jovencitas pueden decir, no, pues disfruta tu hermosura, disfruta tu belleza. Aprovecha la vida hoy. Es que si no voy al antro hoy, ¿cuándo voy a ir? Ya cuando esté viejita nadie me va a recibir, ¿no? Entonces, y esa es la filosofía de esa gente. Y ya se les fue uno. ¿Qué esperan? ¿Que se vaya el otro? Y tenemos un dicho en México, que el que por su gusto muere, hasta la muerte le sabe. Hasta la muerte le sabe, ¿no? No sé si le supo, ¿verdad? No sé si le supo la muerte. Debe haber sabido a rayos. Y si no, Ahorita conoció a Cristo a tiempo, que Dios le haya dado la oportunidad y no lo aceptó, olvídense. ¿Ok? Pero, ¿qué es lo que vas a decidir? Tienes que elegir a corto plazo. Y más para las jovencitas, los jóvenes que están aquí,
¿verdad? Y los no tan jóvenes, ¿verdad? Pero decidamos bien a futuro. Porque ahorita es, vive la vida, pero al rato pagas las consecuencias. Dice aquí en Hebreos 11:25 que prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar los efímeros placeres del pecado. Ahora, con esto queremos ver un detalle. Él prefirió ser maltratado. La verdad es que la vida cristiana no es sencilla. No es sencilla. Te van a lastimar, te van a regañar, te van a despreciar, te van a decir, uy, qué aburrida. Guácala, ser cristiano, ¿cómo crees? Religiosa, arcaica, ¿no? Todo eso que te digan o te puedan decir, Dios lo va a usar para ayudarte a crecer y a madurar con Dios. Todo eso que te pase alrededor y que quieran impedir que tú te relaciones más con Dios, todo eso Dios lo va a usar para ayudarte a ser mejor cristiana, a ser mejor hija de Dios. Romanos 5, 3, 4 dice, y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. Y la perseverancia, entereza de carácter. Y la entereza de carácter, esperanza. He dicho aquí que Dios está más interesado en tu carácter y el mío que en tu comodidad. Pues todos queremos estar cómodos y felices, ¿sí? Pero a Dios lo que más le preocupa es tu carácter. Entonces las dificultades de la vida, las cosas difíciles, adversas de la vida que vienen hacia ti, Dios la va a usar para fortalecer tu carácter y darte esperanza. La otra cosa que Dios hace, porque estas son promesas de Dios, cuando tú decides seguirle, cuando tú decides obedecerle, uno, que Dios usa las dificultades para ayudarte a crecer, y la otra recompensa es que si tú te permaneces fiel en el Señor, Él te va a recompensar en el cielo. ¿Ok? Tu recompensa a lo mejor no la vas a tener aquí, pero la seguridad, lo que sí estamos seguros es que esa recompensa la vas a tener en el cielo. 2 Corintios 4, 17. Pues nuestras dificultades actuales son pequeñas. Fíjate bien, ¿eh? Y a Pablo, que lo escribió, le estaba yendo como en feria. Como en feria le estaba yendo a Pablo. Dice, nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Así es como hay que ver la vida, hermano. Sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre. Y que es de mucho más peso que las dificultades. Así es que cuando te encuentres en una dificultad, elige en el presente a corto plazo, elige bien para el futuro. ¿Ok? Para que en tu futuro tengas un futuro más bendecido por Dios, ¿verdad? Te he hablado de estas promesas de Dios para tu vida, de esta recompensa de Dios, y así es como debemos ver, como el apóstol Pablo lo dice en la palabra, debemos de ver los problemas. Dice, estas dificultades actuales son pequeñas. ¿Por qué problema estás pasando? ¿Qué necesidad estás atravesando? ¿Qué situación estás teniendo? Estas son pequeñas y sabes que no durarán mucho tiempo. Sin embargo, ¿sabes? Esto nos produce una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades que estoy viviendo hoy. Deberías de memorizarte este versículo y cuando tengas un problema, así díselo a alguien. Oye, Chenti, te está yendo como en feria. ¿Qué pasó? ¿Cómo está todo? Ay, hermano, pues mis dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, estas me producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que lo que ahorita estoy viviendo. ¿Te das cuenta cómo cambia el rollo? Cambia tu mentalidad. Hagámoslo. Memoriza ese versículo, número 3. Elige lo que Dios valora, no lo que hace la cultura. ¿Sí? Hebreos 11:26 dice, Moisés consideró que lo propio por causa del Mesías era una mayor riqueza.
O sea, tienes que sopesar. Dios te dio inteligencia, te dio sabiduría. Tienes que poner en una balanza qué vas a hacer. Tú lo vas a elegir. Y leíamos en los pasajes de Deuteronomio capítulo 30, Dios ha puesto el bien y el mal, la vida y la muerte. Elige hoy cuál vas a decidir, ¿no? Y entonces Dios te da esa capacidad. Y entonces pon sobre la mesa las cosas, tus decisiones, y elige la vida. Entonces, elige lo que Dios valora y no lo que la cultura te está diciendo que es lo que vale. Moisés consideró que lo propio por causa del Mesías era una mayor riqueza que los tesoros de Egipto. Fíjate bien. Y al final de este pasaje, versículo 26 de Hebreos 11, dice, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Ahí está la clave. Ahí está la clave. No pierdas de vista la recompensa, no pierdas de vista el propósito por el cual estás en esta tierra. Pon tu mirada en la recompensa. Dios te va a dar vida eterna. Y ahí es donde vas a recibir tu recompensa. ¿Qué es lo que el mundo valora, queridas hermanas y hermanos? ¿Sí? Ahí en el versículo 24 nos lo dice. Popularidad, prestigio, poder. Lo que la Biblia lo llama el orgullo de la vida. ¿No es cierto? Ay, es que si te compras este carro vas a ser más popular. Es que si te compras este celular vas a ser más popular. Es que si te compras esto vas a ser más popular. ¿Verdad? Todos te van a querer, todos te van a amar. ¿Sí? Popularidad, prestigio y poder es el orgullo de la vida en la Biblia. Los placeres son lo que la Biblia marca como los placeres del pecado. Y las posesiones son los tesoros que hablaba ahí en el versículo 26. Primera de Juan 2:17 dice, y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea. ¿Sí? Te lo repito. Y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea. Pero el que hace lo que a Dios le agrada, vivirá para siempre. Este mundo se va a acabar con todo lo que tiene. ¿Ok? No pongas tu mirada en las cosas efímeras, en los valores de la cultura mundana. ¿Qué es lo que Dios valora? Ya te dije lo que el mundo valora. ¿Sí? La popularidad, el prestigio, el poder, los placeres de la vida y las posesiones. Lo que Dios valora es el propósito de Dios, porque eso es más importante que la popularidad. Para Dios es más importante su propósito, para Dios es más importante las personas que el placer. ¿Sí? Las personas que el placer. Y para Dios es más importante la tranquilidad, es más valiosa que las posesiones. ¿Sí? Entonces, eso es lo que Dios valora. Y por último, número 4, pues decide vivir por fe, hermana. Decide, elige vivir por fe, no por miedo. Ahí en Hebreos 11:27 dice que por la fe Moisés salió de Egipto sin tenerle miedo a la ira del faraón, pues se mantuvo firme como si estuviera viendo al invisible. Entonces no tengas miedo de lo que pueda hacer el mundo, la sociedad, Satanás, la vida. No tengas miedo de eso. ¿Ok? Toma tus decisiones lo más sensatas, basadas en los valores del reino, en lo que a Dios le agrada. Tomemos nuestras decisiones así. Tomemos decisiones ya para que impacten a nuestro futuro. Decisiones que están basadas en los valores del reino, y elijamos vivir por fe, no con miedo. ¿Qué voy a hacer cuando esté viejito? ¿Quién me va a cuidar cuando esté viejito? ¿Qué voy a hacer si no tengo, ¿qué dijimos? Pensión. O sea, no vivas con miedo, vive por fe. Y sobre todas las cosas, rechaza que el mundo te amolde como quiere hacerlo. Recházalo rotundamente. Dice Hebreos entonces, por la fe salió de Egipto sin tener miedo a la ira del rey, pues se mantuvo firme como si estuviera viendo al invisible. Gálatas 2:16 dice, sin embargo, al reconocer que nadie es justificado por las obras que demanda la ley,
sino por la fe en Jesucristo, también nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús, nuestra fe en Cristo Jesús, para ser justificados por la fe en Él y no por las obras de la ley, porque por estas nadie será justificado. Pon tu fe en Jesús, no dejes que el mundo te amolde, no tengas miedo, porque Dios te ha dado un futuro, te ha dado planes. Dice: sé que tengo planes para ti, planes de bien y no de mal, y te he dado un futuro que te va a dar esperanza, ¿verdad? Entonces no le temas a lo que venga adelante, gózate en el Señor y memoriza segunda de Corintios 4:17, y cuando venga la prueba, la situación difícil, háblala en primera persona, ¿verdad? Escríbela en primera persona, y cuando vengan las situaciones difíciles en la vida, recítalo, díselo a quien te diga: oh, te está yendo re mal. No, pues esto es nada, está súper tranquilo, está súper relax, ¿verdad? Porque lo que viene es más grande, lo que viene es más grande. Entonces, elige los valores de Dios y no los valores del mundo. Todas estas 4 cosas te van a guiar, ¿sí?, a tener decisiones que te lleven a un futuro de tranquilidad, a un futuro de paz y no de angustia. Vamos a ver. Señor Jesús, te damos muchas gracias por este tiempo. Te pedimos que nos bendigas, que nos ayudes, Señor, a elegir para nuestro futuro y elegir correctamente, sabiamente, elegir tus valores, elegir con seriedad tus valores, Señor, antes que las cosas del mundo. Ayúdanos a rechazar, Dios, que el mundo nos amolde, que no lo permitamos, Dios. En el nombre de Jesús te lo pedimos, y sobre todo ayúdanos a vivir por fe y no con miedo a lo que pueda venir. Señor, en el nombre de Jesús te lo pido. Amén.